esta legislatura, por haberme habilitado a realizar mi informe en esta fecha, lo que me permitió concurrir el viernes pasado al Congreso Nacional. Hoy es la primera apertura de sesiones de nuestro segundo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Confieso que me hubiera gustado empezar esta segunda etapa en un contexto completamente diferente al que atravesamos. Estamos pasando por una circunstancia muy incierta y sombría. En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión en nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial. Recordemos, nuestro mandato comenzó en una situación de emergencia a la que caracterizamos como tierra arrasada y tuvimos luego que enfrentar la peor epidemia de la historia humana. Así todo, y pese a las dificultades, en los últimos 2 años se había puesto en marcha un claro proceso de reactivación, consolidando en la provincia un plan de infraestructura, un plan de desarrollo productivo e industrial y de ampliación de derechos que empezaba a mostrar resultados muy positivos. Gracias a la puesta en práctica de ese plan, de ese rumbo, pudimos obtener un contundente respaldo en las recientes elecciones. El pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió seguir avanzando derecho al futuro. Los bonaerenses respaldaron lo que se hizo en los primeros 4 años de gobierno. Respaldaron las nuevas escuelas, los centros de atención primaria. Respaldaron las obras, el derecho a la salud, a la educación, a la producción, al trabajo, a la dignidad, y salieron a defender todo lo logrado con su voto. Una mayoría decidió acompañar este rumbo provincial, lo que nos permitió imponernos en 84 municipios y recuperar incluso el gobierno en 16 distritos, incluyendo ni más ni menos que el de la capital de la provincia, que ya es también la capital de este proyecto de desarrollo provincial y el lugar donde vivo hace 4 años con mi familia, la ciudad de La Plata. Semejante resultado, a contramano de todos los pronósticos y en una etapa difícil para los oficialismos, fueron el producto de haber gobernado en las buenas y en las malas de manera transparente, dando la cara cerca de la gente con seriedad y responsabilidad, y también de manera federal, sin discriminar a los distritos, por más que no los gobierne el oficialismo. Hoy más que nunca me comprometo con ustedes y a través de ustedes, con el pueblo de la provincia, a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa irrestricta de los intereses de nuestra provincia. Ahora bien, la sociedad nos volvió a elegir, pero no para que las cosas sigan como están. Nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que se hizo, pero no satisfechos. No queremos que las cosas sigan como están. Nosotros no somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia son los derechos, que no sobra Estado. Es al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. Para ser claro, recorrimos y recorremos permanentemente la provincia, sus 135 municipios, y donde vamos se reconoce lo hecho, pero la sociedad reclama por más escuela pública, por más cloacas, por más asfalto, por más luminarias, por más patrulleros, no menos, nunca menos. Sin embargo, esa voluntad mayoritaria de transformación y de progreso encuentra hoy un obstáculo principal. Ese obstáculo son las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional,
a las cuales considero indispensable dedicar un tramo de este encuentro. En las recientes elecciones, a nivel nacional, ganó otro rumbo, otras ideas y otras políticas, diferentes de las nuestras. Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas propuestas no compartimos. Pero en democracia el pueblo es el que manda y por lo tanto respetamos la expectativa de los argentinos que lo eligieron aspirando a un tiempo mejor. Tristemente, esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas. Durante la campaña y al asumir en diciembre este nuevo mandato, afirmamos, porque nunca fue lo nuestro la falsedad o la obsecuencia, que la propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, de entender la política y la economía. Sin embargo, también sostuvimos entonces y sostenemos ahora que vamos a respetar la voluntad popular de los argentinos. Pero en aquel discurso de Asunción exigimos también, apoyados en la legitimidad del voto popular, que el nuevo gobierno nacional debe respetar la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires. Debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, a sus diputados y diputadas, y senadores y senadoras, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo que no está sucediendo. El presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes. Y por lo tanto, no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo. Estamos en presencia de un hecho inusual, prácticamente inédito. En nuestra provincia se impuso un gobierno que no solo no pertenece a la fuerza política del presidente, sino que además viene gestionando hace 4 años, inspirado en ideas y convicciones completamente antagónicas a las ideas del oficialismo nacional. Resulta necesario recordarlo y que se comprenda. En la provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Milei fue derrotada en las PASO, en las generales y en el balotaje. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó el candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Esto es un hecho, pero implica que el presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron a él en presidente. Aunque le cueste comprenderlo, la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución, con la responsabilidad de cada uno y con las leyes. No se trata de apriete, de extorsiones, de fundir, de amenazar, de insultar o agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos. La democracia no es un teorema, no es el teorema de Arrow, ni se explica con el dilema del prisionero. La democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general, respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica, y con memoria, verdad y justicia. Gracias, madres y abuelas. Y digo, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora, en muy poco tiempo, en el vértigo de menos de 3 meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni una sociedad mejor ni una mejor economía. Va quedando cada vez más claro que esta dirección que adoptó el país no nos conduce a un mayor alivio ni a más crecimiento y bienestar. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen. El recorte, el ajuste solo producen un resultado: dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable, jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es remedio para nuestros problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional, pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios.
No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, para salud, para educación. Austeridad para gobernar, sí. Sacrificios inconducentes para el pueblo, no. También, como bien dijo hace pocos días el Papa Francisco, la legitimidad de origen que otorga haber ganado las elecciones requiere también de la legitimidad en el ejercicio. Sostienen Milei y sus funcionarios que fueron votados para hacer este ajuste. Mienten. En la campaña electoral se repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, para la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista. Las medidas que tomó desde el primer día el gobierno, las que contiene el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponían en la ley ómnibus, dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores, los que menos tienen. Por más que se utilice recursos retóricos y que se señale para atrás al atribuir las responsabilidades, todo el mundo sabe que desde que asumió este gobierno y comenzó a ejecutar su plan, el deterioro que sufrió nuestro país y nuestro pueblo ha sido inmenso y catastrófico. Tampoco son una novedad las excusas. Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas. Luz al final del túnel, segundo semestre, sinceramiento, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que de este modo se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple, más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que menos tienen. También se mintió sobre la relación con la política, con la casta. En la campaña se repitió 1000 veces la frase «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre». Bien, los ministros más importantes son precisamente los que venía este gobierno a reemplazar porque los consideraba fracasados. Son sus palabras. Toto Caputo, ministro de Macri, que endeudó, campeón de la fuga, echado por el FMI, en seguridad y defensa a los dos candidatos a presidente y vice del macrismo, a los que no paró de agredir y descalificar durante su campaña. Y el famoso DNU, ilegal, y la caída ley ómnibus fueron elaborados por Federico Sturzenegger, elenco estable junto a Cavallo en los 90, en De la Rúa y en Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios que prometió? Por eso decimos que pese a los discursos violentos, pese a los trolls en las redes y a la pirotecnia de agresiones y de insultos, muchos de los votantes de este gobierno nacional perciben que fueron traicionados. El ajuste era para ellos y era para todos. Y el gobierno está lleno de los mismos de siempre, los mismos que varias veces perjudicaron al país. Estos primeros 3 meses nos dieron dolorosos ejemplos de lo que significa un plan de ajuste y redistribución salvaje. Menos salud, menos salarios, menos alimentos, menos jubilaciones, menos seguridad, menos industria, menos pymes. Lo dijimos en campaña, estos dogmas, estos objetivos iban a hacer daño. Frente a semejantes ideas que fue desplegando el actual presidente en campaña, los derechos de los argentinos estaban en riesgo. Pero no se trata de tener razón. Ahora se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentar ese ajuste y esa motosierra y para aliviar o reparar sus efectos. Aún en este brutal contexto, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto en los próximos 4 años. Gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario. No voy a hacer ahora una revisión exhaustiva de todo lo que realizamos durante estos 4 años, pero quisiera destacar algunos indicadores de gestión para ejemplificar de qué se trata centralmente la disputa política e ideológica de este tiempo. Durante la primera gestión inauguramos 211 escuelas, entregamos 168.000 computadoras a estudiantes secundarios. Esos chicos no podían comprarla y entonces, ¿qué pasa? No tenían derecho a disponer de esa herramienta esencial para su futuro. 300.000 pibes disfrutaron de su viaje egresados, mientras se sostenía la actividad
en las localidades turísticas de la provincia. Esos chicos no podían pagarlo, entonces no tenían derecho a disfrutar los destinos turísticos, no tenían derecho a que se generen ingresos y trabajo en temporada baja. En los vacunatorios se aplicaron más de 45 millones de vacunas contra el COVID. ¿Cuántas se hubieran aplicado si había que pagarlas en dólares? ¿Solo la plata garantiza que no te mueras? En la provincia entregamos ya 313 nuevas ambulancias de última tecnología que sumamos al sistema público de salud. Ambulancias que salvan vida sin pedir ningún voucher a cambio. ¿Solo pueden acceder a la salud los que tienen recursos para pagar una prepaga? Inauguramos 157 centros de atención primaria de la salud, que llevan el derecho a la salud a barrios, pueblos y localidades olvidadas. Nadie le prohibió a las empresas privadas hacer una clínica en esos barrios y en esos pueblos, pero ¿saben qué? No es negocio. En la provincia, más de 2 millones de familias reciben un módulo alimentario del programa Mesa en las escuelas. ¿Cuál es la idea si se interrumpe? ¿Que pasen hambre porque no tienen recursos? De un gobierno que en los discursos hacía eje en la seguridad, recibimos al asumir 900 patrulleros destruidos para cuidar a 17 millones de habitantes. Pudimos adquirir en este tiempo 5.200 nuevos patrulleros. Creamos la Escuela de Policía Rural, sumamos más de 5.000 nuevos policías y abrimos 16 nuevas bases de fuerzas especiales en los barrios más peligrosos. Todo esto se hizo con inversión pública, obra pública y trabajadores estatales, nuestra policía. Si no, la seguridad es solo para quienes pueden contratarla. Asfaltamos 17.500 calles de tierra, realizamos mejoras en 8.500 kilómetros de ruta, construimos 600 kilómetros de nuevas autopistas e intervinimos 4.500 kilómetros de caminos rurales para mejorar la seguridad vial y la integración de toda la provincia. Hicimos más de 21.000 viviendas en conjunto con el Gobierno Nacional. La familia que no tiene suficiente para comprar un terreno y construir su casa nunca va a poder acceder a una vivienda digna. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con créditos por 11,7 billones de pesos a empresas, duplicamos los clientes pymes y llegamos así a 1,2 millones de clientes. Ahí está el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahora, Tommy, estaba hablando y sigue hablando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Dijo, esto es lo que está en el Gobierno Nacional, yo soy otra cosa. Eso es lo que está haciendo la diferenciación entre ambas gestiones. Sí. Pasaba por el ajuste, hay que enfrentar el ajuste, el enfrentamiento directo con Javier Milei, aunque sin nombrarlo, pero hablando del presidente de la Nación. Y bueno, y después también está toda la representación ahí abajo, ¿no? Hay una representación importante, tiene que ver con esto, con lo que se va a venir ahora con respecto a la oposición. Sí. Se está plantando la oposición, o parte de la oposición se está plantando ahí, en ese lugar. Acá tenés el polo o el núcleo más fuerte que se está generando, digamos, de la oposición. Hay que ver si esto se puede mantener o no. Pero acá ves sindicato fuerte, ves dirigencia política fuerte y, bueno, ves un Estado fuerte, el más poderoso de la nación. Bien, ya está con nosotros Alberto Asef, exdiputado. Gracias por venir, Asef, muy amable. Almirón, Lisandro Almirón, diputado de La Libertad Avanza. Gracias también por estar con nosotros. Ahora, Asef, esta imagen, ¿es la oposición lo que estamos viendo ahora? ¿Esta es la verdadera oposición? No, esta es más que la verdadera oposición, el personaje que expresa las ideas más atrasadas de la oposición. Yo creo que es el extremo opositor atrasado, arcaico, que nos ha llevado a la pobreza, nos ha llevado a la decadencia. Sí. Nos ha llevado al relato del Estado presente cuando la gente del Gran Buenos Aires, los que nos están viendo, saben cómo está de ausente el Estado, pero no ahora por Milei, sino por todo ese relato del Estado presente que es exactamente eso, un relato. No existe el Estado presente ni en la seguridad, ni en el pavimento, ni en la cloaca, ni en la educación, ni en la salud, ni en la justicia. Yo no puedo entender cómo puede decir con tanto desparpajo el engaño que está señalando. Y además, otra cosa, y con esto redondeo. ¿Dónde se ha visto que para sanar un cuerpo no se necesite algún rigor, algún tratamiento? ¿O se olvida de que en Cuba hoy
han hecho el ajustazo de 500% en el combustible, falta azúcar y falta pan. Ahora, Acef también decía, el Estado va a seguir presente, lo dijo recién Sí. Kicillof en el discurso. ¿Sí? Almirón, ¿es la verdadera oposición a Milei, Axel Kicillof, o no? Yo la verdad que lo veo desde lo institucional. En primer lugar, veo un gobernador de provincia, no un gobernador que tiene que transitar un gobierno con las mismas dificultades de cualquier otro poder ejecutivo. Sí. No lo veo teniendo el rol de una oposición que no tenga que lidiar con los mismos problemas de otros gobernadores de provincia. No me parece... No lo veo del otro lado del mostrador, lo veo gestionando, probablemente tenga diferencias ideológicas, pero hay que gestionar. Hay que gestionar y no es fácil para los gobernadores llevar esa tarea adelante. Sí. Y también es muy importante destacar, digamos, la presencia de un presidencialismo diferente, muy distinto al que están acostumbrados los gobernadores, Sí. y que hoy propone una discusión mucho más... de mucho mayor contenido, porque al instalar la coparticipación, digamos, en el centro de la escena, Sí. cambia el eje de la tradicional discusión de los gobernadores y este antagonismo de provincia de Buenos Aires Sí. y gobierno central. Me parece que hay un cambio de paradigma en la discusión. Ahora, Tommy, la presencia de muchos personajes importantes de lo que es la política nacional o también, por ejemplo, del sindicalismo, es muy fuerte. O sea, hubo una convocatoria muy importante de Kicillof a lo que tiene que ver con la apertura de sesiones, que es lo que estamos viendo ahora. Es la apertura de sesiones más importante que se ha producido en todas las gobernaciones. Es cierto lo que dice Acef o lo que dijo Lisandro recién, que son gobernadores de provincia. Para mí, hoy por hoy, para mí hay que dedicarse mucho más a la gestión, pero todos han empezado a diferenciarse de Javier Milei. Hay que preguntarse por qué. Y coincido con Acef en eso de que, lo que te decía, se tiene que modernizar. Hoy el peronismo tiene que buscar una modernización de su discurso, de sus escenas, digamos, tiene que copiar lamentablemente lo que es la nueva política de comunicación. Me parece. Acef, usted decía recién con respecto a Kicillof que se puso en la vereda enfrente de Kicillof. Ahora, ¿por qué Kicillof es tan importante en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el estado de la provincia de Buenos Aires en la Confederación Argentina es históricamente un elemento fundamental en la articulación del país. Además, la provincia más poblada, la provincia que tiene el mayor Producto Bruto Interno, es una provincia relevante desde todo punto de vista. Entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre ha sido gravitante en la historia de la Argentina. Ahora, eso no quita que hoy por hoy compite con el Chaco a ver quién es más pobre. Eso habla de la gestión ruinosa que ha tenido, hablando de gestión, como decía Almirón, la gestión ruinosa que ha tenido la provincia de Buenos Aires en los últimos 35 años, donde gobernó prácticamente el kirchnerismo, salvo el interregno de María Eugenia Vidal. Es un Estado burocrático, centralizado en La Plata, con las rutas destruidas, con todo lo que usted puede imaginar y lo sabe, lo padece y lo sufre el bonaerense y todos los que transitan por la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de la inseguridad y de los homicidios en el Gran Buenos Aires que hoy superan al índice de Rosario. Bien, ahora Almirón, estamos hablando, seguimos escuchando, ahí estamos viendo también a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede Axel Kicillof, ahora le dejo esta pregunta y lo volvemos a escuchar, ¿puede Axel Kicillof aglutinar a lo que tiene que ver con los gobernadores para no firmar el pacto? Lo escuchamos un segundo y después me contesta, ¿sí? Dale, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, dale. El objetivo explícito del anarcocapitalismo. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Y su puesta en práctica ya está mostrando que solo redunda en un mayor abandono para los que menos tienen y en un saqueo de los recursos naturales nacionales, en la pérdida de soberanía y en el enriquecimiento de los que más tienen. El Estado, por más falencias que tenga, representa el interés general. Sin Estado rige la ley de la selva,
no es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil. Es una sociedad donde a través del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen. La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y con nuestra Constitución Nacional. Repito, juró por una Constitución que garantiza los derechos, los mismos derechos que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país, esta política de abandono y desprotección está provocando un deterioro y un daño que son enormes, multiplicando la angustia, la desesperación y la incertidumbre de una sociedad que aspiraba a una etapa de reparación. Bien, ahí está Axel Kicillof. Almirón, estamos escuchando a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y le preguntaba recién, ¿puede Axel Kicillof aglutinar a los gobernadores que no quieren firmar el pacto? Es decir, vengan conmigo, no firmen el pacto, algo vamos a hacer. No, creo que eso sería una debilidad institucional desde el federalismo y desde la República, Sí. Entender de que la provincia de Buenos Aires, en gran medida por decisiones de muchos gobiernos, a través de lo que concentra el AMBA hoy, es responsable de la pésima aplicación de políticas económicas que llegaron a la situación en la que quedó la Argentina hasta antes de la elección anterior. Me parece que de continuar este tipo de ideas de donde Buenos Aires tiene un rol tan preponderante sobre el resto de las provincias, ignorando que gran parte de la responsabilidad tiene que ver con la concentración de subsidios que tenían muchos de los servicios que financiaban, digamos, los bajos costos de la provincia de Buenos Aires. Costos que los pagábamos los correntinos, los chaqueños, los formoseños. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es muy difícil que la provincia de Buenos Aires pueda aglutinar, porque en gran medida hay mucho de responsabilidad de un gasto excesivo electoral, porque fue siempre apuntando a tratar de desequilibrar electoralmente a través del AMBA y de los municipios que concentran grandes centros de concentración urbana y que inclinan elecciones, han tenido una política de empobrecer, de gerenciar la pobreza y de aplicar este tipo de políticas que no son buenas para nadie. Digamos, motosierras no, claro, porque no quiere achicar el costo de la política en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Bien. ¿Quién va a querer tocar una caja que le reditúa ganar elecciones? Eso no sirve, eso a la Argentina no le sirve. Bien, Tommy, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Habla Axel Kicillof, está prácticamente el mundo político esperando, el mundo político argentino esperando este discurso. Lo estaban esperando, están escuchando a Axel Kicillof. Ahora, hasta el 25 de mayo, hasta mayo, falta mucho. ¿Qué pasa ahora a partir de este momento con respecto a Axel Kicillof? ¿Qué está pasando ahora? Sí. Bueno, hay dos cosas importantes que están pasando. En una sola provincia hay 15.700 chicos que pasan de la educación privada a la pública. Esto es fruto de la política, en una sola provincia, provincia de Córdoba. Hoy, 15.700 chicos han pasado de la escuela privada a la pública. O sea, esto, digamos, hemos escuchado atentamente a CEF, lo hemos escuchado al Mirón, pero no es que el Estado está ausente. Puede ser, claramente, y coincidimos en que se han prestado muy mal los servicios, o se han garantizado poco los derechos de los ciudadanos, pero se han garantizado. Sí hay seguridad, sí hay educación pública y sí hay salud. Mejor que en otros países, que en muchos otros países del mundo. ¿Hay que mejorarlo? Claramente sí. Ahora, si uno va con la motosierra a esos lugares, se cae la clase media, se cae la educación. Esto es lo que está pasando hoy, son datos objetivos. Bien, lo seguimos escuchando. Un minuto más de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ponelo, dale, vamos. Un minuto más escuchamos. Ahí estamos. La famosa libertad que se pregona se reduce a la libertad de carecer de todo lo que se necesita para vivir dignamente y a veces solo para sobrevivir. Ante las consecuencias de estas decisiones se sostiene un disparate, que se evitó una inflación futura que nadie vio nunca, pero que el presidente ubica primero en 3.000%, luego en 15.000. El viernes en el Congreso volvió a elevar a 17.000%,